Y le damos la bienvenida, señoras y señores, a un gran amigo, alguien de la casa, la persona que hizo posible que yo empezara en los medios hace como 20 años. Es decir, Roberto Colón es el responsable de esta tragedia nacional en Estados Unidos, en español, y está con nosotros aquí. Robert, ¿cómo estás? Un abrazo, gracias por estar aquí. Un abrazo, Vikingo. Estoy muy bien, contento aquí de nuevamente tocar bases contigo sobre el deporte y bueno, el tema que haya que tocar, olvídate. Totalmente. Bueno, empezamos riéndonos porque realmente tú sabes que yo siempre digo que tú fuiste el que me abriste las puertas con tu esposa y el que embarcaste a un país muchas veces y después ya tú sabes, a seguir sufriendo. Pero hay un tema, Robert, que es muy doloroso, ¿no? El tema de Félix el Diamante Verdejo en Puerto Rico. Llevamos varios días en que se fueron desarrollando los acontecimientos. Desapareció la muchacha, el nombre de Verdejo posible sospechoso. Verdejo va a hablar con las autoridades, con un abogado y no quiere hablar nada. Verdejo se entrega y es arrestado. ¿Cómo podemos, este hecho horroroso de esta muchacha, cómo lo podemos describir? ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que sabemos a día de hoy, Roberto? Bueno, en el día de hoy lo más importante fue que fue ingresado a prisión sin ninguna fianza. No es una sorpresa debido a los escalofriantes detalles que salieron el domingo, trascendieron el domingo por la tarde de cómo fue el asesinato y todo. Era de esperarse de que no fueran a darle fianza al Verdejo, al Diamante Verdejo. Poniendo a un lado un momento lo del lado del boxeador, muy lamentable la noticia en el sentido de que mucha gente no lo sabe, pero en Puerto Rico ahora mismo se declaró un estado de emergencia debido a esta situación de la violencia doméstica, la violencia de género. Y entonces pasa esto. Desde el jueves, como tú mencionaste, estaba caminando lo de la desaparición de esta muchacha. Quizás bajo otras circunstancias hubiese pasado un poco, o sea, en los medios lo hubiesen dicho que por favor busquen esta muchacha, ayuden, pidiéndole ayuda al público, pero tan pronto salió el nombre del Félix Verdejo mencionado como persona que tenía una relación con esta muchacha, obviamente la noticia se convirtió en algo mucho mayor. Porque evidentemente empiezan las especulaciones y entonces lo que sí abonó realmente y agravó la situación es que lo citan a él al cuartel allá en San Juan y se negó a hacer comentarios, sea decisión de él o sea por cuestiones de abogado. Él apareció con 2 abogados, decidió no hacer comentarios y entonces evidentemente uno entiende de que uno tiene el derecho de no hacer comentarios y no en una situación como esta, pero cuando eres una figura pública de la magnitud del caso de él, como dicen, quedarse callado dejó mucho que desear. Y ya entonces la historia tomó, ¿sabes? Sábado, lamentablemente, apareció el cuerpo de la muchacha a través de una información de parte del público. No se sabe si fue algo del público que lo vio o si fue una confidencia. Encontraron el cadáver de la muchacha que fue finalmente identificada como Keishla Rodríguez Ortiz, una muchacha de 27 años que estaba embarazada supuestamente de Félix el Diamante Verdejo. Por lo tanto, o sea, ya ni siquiera es una cuestión de que él es un deportista o algo así, ya es una situación, es un horrendo crimen. Cuando salieron los detalles el domingo por la tarde de cómo fue que pasó, y todavía se está especulando de otras cosas que se esperan que vayan a salir a través de la investigación más adelante. Ahora, la sociedad boricua, los puertorriqueños, ¿cómo se vivió? Ya hablaste el tema de que es crítico lo de la violencia de género, pero ¿cómo vivió Puerto Rico y cómo lo percibiste tú? ¿Cómo estuvo viviendo Puerto Rico estos días este tema con Verdejo? ¿Se paralizó el país noticiosamente hablando? ¿Era la noticia constantemente? ¿Cómo se vivió allá en la isla? Sí, mira, yo estoy acá en Miami y yo sentí que yo estaba allá porque desde el sábado, desde el viernes,
se interrumpieron todas las transmisiones de programación regular y entonces, por ejemplo, en este caso Telemundo estuvo al aire el sábado desde media mañana cuando se supo de la posibilidad de que habían recuperado el cuerpo, lo encontraron en una laguna y entonces ellos rompieron toda su transmisión, estuvieron en vivo y es como, yo me sentí como si yo estaba todavía en Puerto Rico, porque todas las noticias, los diarios se fueron en vivo, ya sabemos que esto con los Facebook Lives, con el streaming y todo, ya las noticias corren mucho más rápido que un mismo periódico. Entonces, desde el sábado por la mañana, media mañana, ya todos los medios de comunicación estaban encima de esto, uno podía escoger y escuchar todos los distintos ángulos porque cada uno tenía información y ni siquiera hablar sobre las redes sociales de que hay unas personas que tenían una información que ni siquiera los medios de comunicación la tenían y es porque son figuras del ámbito del espectáculo que están conectados con mucha gente que conocen y se manejan dentro de este ambiente donde se encontraba Félix el Diamante Verdejo. Ahora, fíjate, Verdejo fue olímpico en el 2012, representó a Puerto Rico. Verdejo en su momento era el prospecto más celebrado, no solo de Puerto Rico, sino de Top Rank. Me acuerdo ir a una pelea de él con Jorge Ebro, creo que fue 2014, allá al Garden, al Theater, y Verdejo era un prospecto que todo el mundo quería, que todo el mundo sabía que iba a llegar lejos. Sin embargo, boxísticamente cae, se va con Ismael Salas, medio que levanta, en diciembre cae con el japonés después de haberlo tenido noqueado básicamente. Boxísticamente se cayó mucho Verdejo. Ahora, ¿había alguna señal en su origen, Roberto, en su entorno, que la prensa puertorriqueña en algún momento hubiera tirado una alarma roja, alguna señal de peligro referente a Verdejo? Bueno, cuando pasó lo de las Olimpiadas, él firma con Top Rank y entonces evidentemente ya mucha gente se montaron, como dicen en inglés, on the bandwagon, diciendo de que iba a ser la próxima gran estrella del boxeo puertorriqueño. Lo estaban comparando con Félix Tito Trinidad porque obviamente tenía un físico muy parecido, la pegada en esos primeros combates, se habló mucho sobre eso. Ya a medida que fue ganando la fama, porque hay boxeadores que van levantando poco a poco. El caso de Verdejo, no, él llegó ya con la estrella puesta de que iba a ser la próxima gran figura de Top Rank. Por lo tanto, uno recibe mejor paga que otros boxeadores en esa situación. Recibiste un buen bono para firmar. Tengo entendido que fue un poquito más de $500,000. Y entonces ya tú estás como en otro nivel, a pesar de que estás empezando tu carrera. Ya a raíz tuvo una disputa con su manejador de apellido Márquez, y entonces ya en esos momentos yo no estaba en Puerto Rico, pero ya yo estaba escuchando de parte de compañeros de que habían unas malas juntillas, que las personas que tenía a su alrededor no eran las mejores y todo. Y Eduardo, mira, estas son cosas que pasan en el deporte y especialmente en el boxeo. Muchos de estos muchachos vienen de un ambiente pobre, de mucha pobreza, se crían en residenciales, en lo que llaman caseríos, no tienen las mejores condiciones y entonces a través del deporte muchas veces el boxeo se van desarrollando. Entonces vemos esto de que a pesar de que llegan a un punto donde ya están quizá a otro nivel económicamente y todo, ellos no olvidan a los suyos. Y entonces a veces siguen las malas juntillas. Se había dicho que se había desenfocado un poco en cuanto a lo del boxeo y entonces ahí se decayó un poco su rendimiento en algunas peleas. Y entonces, básicamente esa es la información que había, de que había unas malas juntillas y todo, pero ya ni siquiera esto tiene que ver con malas juntillas ni nada. O sea, cuando uno ve de qué se trata, de que él tenía una relación de supuestamente de 11 años con esta muchacha, se conocían desde high school, estando él casado, tiene él una niña, mantenía esta relación, la muchacha sale embarazada y cuando empiezan a salir todos estos detalles y todo, entonces ya uno ve lo que ha sucedido y aunque todavía quedan por esclarecerse muchas cosas, lo cierto es que está arrestado, está en prisión sin fianza. Los detalles que salieron de cómo fue el asesinato son brutales. Son brutales, escalofriantes.
y es como sacado de una película de estas de gangsters, de una cosa terrible. O sea, lo único que uno puede pensar es, o sea, mentalmente dónde él estaba, ¿sabes? Porque no era una situación quizás para actuar de esta manera, ¿ves? Es algo que yo jamás me hubiese imaginado esperar algo así de un Félix Verdejo, y ahora mismo yo creo que el pueblo de Puerto Rico está furioso, molesto, obviamente, pero a su vez decepcionado porque quizás jamás hubiesen imaginado algo así de parte de una persona que era bien querida, muy popular, gozada de una gran carisma, siempre con una sonrisa, dispuesto a ayudar y todo. Por lo tanto, eso es lo que hace, ¿sabes?, más chocante esta noticia. Pero vuelvo y digo, ya esto hay que sacar a nivel del boxeador. Ya esto ni siquiera tiene que ver con Félix Verdejo, el boxeador. Ya esto es un acto que ha tomado una persona que, independientemente que sea boxeador, es condenable. En estos momentos, la información que tengo es que en Puerto Rico está de que ya ni siquiera piensan en Verdejo, el boxeador. Siempre va a haber gente que dice, oh, que fastidió su carrera. Oye, esto no es fastidiar la carrera. Estamos hablando de que está acusado de asesinato de una mujer joven, 27 años, embarazada. Entonces ya esto ya fuera del ámbito deportivo, esto es una cosa, un horrible crimen. Y bueno, habrá que esperar a que salgan todos los detalles. Tampoco voy a juzgarlo en el sentido de que están hablando de la pena de muerte y todo ese tipo de cosas. Yo no voy a entrar en eso. Eso obviamente son decisiones que tomará la justicia de Puerto Rico cuando él tenga su debido proceso de ir a corte, a vista, a un juicio, lo que sea. Pero es un horrendo crimen. La noticia que hay en Puerto Rico, lamentablemente, lo único que uno puede decir es de que ha traído sobre la mesa este suceso del caso de la violencia doméstica, violencia de género doméstica en Puerto Rico, sea por origen de sexo, hombre contra la mujer contra el hombre, sea lo que sea. O sea, trae sobre la mesa esta situación. Hay un estado de emergencia. Esto tiene que retumbar, tiene que haber un cambio en Puerto Rico desde la parte educativa, de parte de los valores familiares, porque esto sencillamente no puede seguir así, Eduardo. Es una situación terrible lo que se está viviendo en el país. Esos mismos días, una muchacha también apareció quemada en el pueblo de Calley por su pareja. No estaban casados, era su pareja, eran amigos. Sin embargo, ella había tratado de abrir un caso de violencia doméstica en contra de él y buscó ayuda de conseguir una orden de protección. Y obviamente hay un proceso que hay que seguir en cuanto a la ley y presentar evidencias, y en 2 ocasiones no tuvo éxito en conseguir la orden de protección. ¿Y qué resultó? Una muerte en los mismos días en que falleció Keishla Rodríguez Ortiz. Ahora, ya para terminar, lo que sabemos, y evidentemente no somos abogados, tú eres periodista, pero lo que sabemos es que la investigación es federal. Al ser federal, pueden llegar a un acuerdo los sospechosos o los culpables con la fiscalía para actuar en contra de Verdejo, y se puede buscar también la pena de muerte allá en Puerto Rico. Eso es lo que sabemos básicamente, sin dar una clase legal ni mucho menos, ¿no? Claro, el caso lo de pena de muerte cae por ser los cargos federales, y entonces ya ahí lo más seguro, quizás hasta el juicio puede ser que lo saquen hasta de Puerto Rico, por ejemplo, puede darse ese caso. O puede ser que haya un acuerdo de que se declare culpable bajo la condición de que no se le considere ningún cargo para lo de la pena de muerte. Son muchas cosas, estoy especulando sencillamente, y es realmente un meollo lo que hay en estos momentos, y que se va a ir desenredando poco a poco a medida. Lo que sí sabemos es que lo que se está hablando son de cargos de carjacking, que resultó en la muerte de una persona, en un secuestro que resultó en la muerte de una persona, y también incluye entonces la denuncia por matar intencionalmente a un menor que estaba por nacer. Dentro de la denuncia que hizo hay una persona que está cooperando, y así es que se sabe de primera mano supuestamente qué fue lo que pasó. Pero también sabemos
de que muchas veces en casos así, la primera persona que habla es la persona que le dan el acuerdo. Inmunidad. Inmunidad, no se sabe si hay una inmunidad, pero es la primera persona que usualmente recibe beneficio en cuanto a un posible acuerdo, pero no necesariamente quiere decir que la persona también está diciendo la verdad. Por lo tanto, eso es una de las cosas que se ha hablado, de que no se puede, o sea, llegar a las conclusiones sin todavía que se desarrolle todavía la investigación. El hecho es que sí, él se entregó ayer. Hoy no le dieron la posibilidad de fianza, y en los próximos días me imagino que saldrán un poco más de detalles ya cuando se presenten la cuestión de evidencias para entonces iniciar el proceso de vista y juicio, etcétera. Dramático este caso, ¿no? Y sobre todo por la chica que falleció, Keishla Rodríguez Ortiz, y por el bebé que venía en camino. Descansen en paz los dos. Un abrazo, Roberto. Gracias como siempre. Tú sabes que te quiero mucho, te admiro, y gracias como siempre por esta información tan exacta. Gracias, y aquí siempre a la orden, ya sabes.